Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy, 6 de noviembre de 2018, damos inicio a nuestro último webinar del año. El tema que vamos a tratar hoy es un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca de manejo de pseudoartrosis de escafoides. Tenemos tres grandes invitados que prácticamente no necesitan presentación, pero igual vamos a hacerlo. En un principio va a iniciar hablando desde Buenos Aires el doctor Carlos Seidenberg, ampliamente conocido por todos nosotros. Él es cirujano de mano y miembro superior. Actualmente trabaja como instructor en la Universidad de Buenos Aires y es instructor AO. Nos va a estar esta noche hablando acerca de su técnica personal y su experiencia personal en manejo de este tipo de patología. Vamos también de Rochester, Minnesota, con el doctor Alexander Chin, que es cirujano de mano y microcirujano, quien es miembro de la Mayo Clinic of Medicine y va a estar esta noche hablando acerca del colgado de fémur para reconstrucción de código femoral para reconstrucción del escafoides y el Mammoth de Colombia, microcirujano, cirujano de mano del Hospital de Bucaramanga, nos va a estar hablando acerca del manejo de injertos en escafoides. Entonces, bienvenidos todos. Recuerden, al final de la conferencia, ahí tienen en la pantalla el teléfono donde me pueden estar enviando sus preguntas para la pregunta, que esperamos sea muy enriquecedora para todos, de preguntas y respuestas. Bueno, doctor Seidenberg, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor Suárez y amigos de Colombia y de otros países que seguramente estarán escuchando. Alex también. Good evening or good night. I don't know what time is. Hello. It's a pleasure. It's a pleasure to meet you, sir, again. Yes, absolutely. Well, I need to talk in Spanish, but the presentation is in English. And I think everybody in America can understand that presentation. Bueno, puedo ahora voy a pasar a hablar específicamente de qué. Back in the voice. Sara, yo no sé si estoy haciendo lo correcto. No ha compartido la pantalla aún. Ahora la comparto, sí. Compartir. Ahí está. ¿Es ok? ¿Está bien, Sara, esto? No, yo no he visto no me está compartiendo pantalla. Yo compartir pantalla. Ahí. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí, doctor. Ahora abra su presentación y actívala. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar de este pasado que lo publicamos en 1991 y en 1991 esto lo publicamos, pero comenzamos nuestra experiencia en 1985 haciendo los primeros casos. Y en realidad esto fue una casualidad, un hallazgo, porque buscábamos otro tipo de... En realidad buscábamos flaps cutáneos y mirando la anatomía nos dimos cuenta que esto era posible y llevar un injerto de la vecindad de ahí del radio, como ustedes pueden ver en la zona de la estiloides, esa arteria que ven acá, esa podíamos llevar. Y como era difícil
digamos, comprender la vascularización de los injertos que podíamos llevar sin estudiar la microanatomía de la región. Y la microanatomía tiene dos patrones diferentes en el lado dorsal y en el lado volar. Y esto ustedes lo pueden ver. La irrigación que va por el dorso es una irrigación que se caracteriza por ir por los septum. Ustedes ven acá el primer y el segundo, el segundo y el segundo y el tercero, después el cuarto y el quinto. Y este trabajo, Alex y Alan Bishop y otros autores lo describieron también y muy bien descrito y publicado también en el 95. Hicieron un trabajo excelente ellos. Y en el patrón volar es diferente porque la irrigación, mientras que acá la irrigación es a través de los septum, como la flecha, uno puede ver cómo irriga. En la cara, en el lado volar, hay todo un sistema arterial que es completamente diferente. Esto se irriga a través del periósteo y tiene arterias nutricias, que son las arterias metafisarias transversas, estas que están acá. Esto está descrito en anatomía de los viejos anatomistas también. Y si uno mira el borde radial, va a ver que la arteria radial es esta, pero la arteria del primer septum es una arteria recurrente porque hace esto. Tiene ese recorrido que rodea el primer septum acá y se vuelve a conectar con la arteria radial, que es lo que ven ustedes acá. Este es el primer compartimento dorsal y este es el segundo compartimento dorsal. Esta arteria tiene influencia dentro del hueso en este territorio. Digamos, hay entre 1 centímetro y 1,5 centímetros que esta arteria penetra en la profundidad del radio y uno puede verla con bastante facilidad. Esta arteria acá en esta área más proximal ya no tiene influencia, simplemente la recorre, pero no tiene influencia dentro del hueso. Así que el pedículo que tiene esta arteria, la longitud del pedículo es de aproximadamente 2 centímetros, 2,5 centímetros. Uno puede rotar hacia el escafoides acá, inclusive puede colocarlo por vía dorsal o por vía palmar, porque la longitud del pedículo lo alcanza. Y cuando uno entra al tema de cuándo usar un injerto vascularizado, uno ve que el injerto vascularizado puede usarlo en estas condiciones del long-standing non-union, pero también el uso más frecuente es para el polo proximal. Y nosotros, por supuesto, que también lo usamos en los intentos fallidos de cirugía y también en algunos casos de necrosis vascular. Nuestra experiencia no es tan grande como se supone, porque en realidad en la pseudoartrosis del escafoide hay tantas opciones y tan buenas opciones que no necesariamente uno debe usar un injerto vascularizado, solo en algunos casos. En estas últimas décadas hemos aumentado el número de casos, sobre todo acá, en los casos de casos fallidos, ¿no? En el polo proximal y en los casos fallidos. Y lo más difícil de todo son la necrosis vascular. Tenemos 141 casos registrados, a pesar de que hay más de 200 casos que están operados por nosotros, pero hemos registrado y tenemos un seguimiento sobre estos pacientes. Pero hay un par de situaciones que me gustaría conversar con respecto a la parte técnica. Nosotros hemos hecho cortes a través de secciones del escafoide, en el polo proximal, acá, en el tercio medio y en el tercio distal. Y es interesante que sobre un escafoide promedio de 29 o 30 milímetros, esa es la diferencia de sección que tiene.
en la cintura del escafoide, en el polo distal del escafoide y en el polo proximal. Y si uno toma las medidas de lo cuánto es interesante porque en donde se hace muy difícil del punto de vista técnico es en esta sección, acá. Y ustedes fíjense las medidas. Tiene de la medida radio-ulnar, hay 8 milímetros de promedio. Cuando hay del dorso palmar, de volar a dorsal, hay 16 milímetros. Esto es interesante porque esto limita la forma de colocar un injerto vascularizado o convencional en el polo proximal del escafoide, porque la profundidad que hay desde acá a acá es muy pequeña, es muy chico el fragmento de hueso, de eso se trata esa dificultad. Nosotros hemos publicado esto ya, el abordaje que hacemos, dorso radial, primero identificamos esta arteria, esto está descrito, después de esto lo levantamos, como ven acá, con un pedículo vascular y demás, con la disección superióstica. Y ustedes fíjense, otra vez, este es el injerto vascularizado, acá está el pedículo, pero yo quiero que ya se fijen en esta posición, acá. Otra vez, la distancia que hay de acá a acá es 1,5 centímetros, mientras que del lado radial al lado ulnar es solamente un espacio muy chiquito. Nosotros siempre hacemos estiloidectomía, no grande, pero eso permite acceder al polo proximal con mucha facilidad. Y este es un video de la técnica, espero que no los aburra, pero no los aburra, pero esto es lo que hacemos nosotros con la celuloartrosis del escafoide. Identificamos esta arteria acá, que es la arteria en cuestión. Después, esta es la arteria radial. Entonces, tenemos esta arteria acá, se libera el primer compartimento, se establece el límite proximal del pedículo. Y en este caso, tiene una celuloartrosis proximal que había sido operada con la técnica de Rus, Matty Rus, por vía volar. Entonces, en este caso, utilizamos este tipo de disección. Esta es la pastilla ósea que colocamos, ¿no? Y esta pastilla ósea se libera, y esta es la longitud del pedículo que está irrigado. Y después una estiloidectomía que no es grande, pero que eso permite ver el polo proximal del escafoides, ¿no? Acá, como ven ahí. Y entonces se hace un nicho, porque no se puede interponer en forma completa, se hace un bridge, un puente acá, y se aumenta con injerto óseo y se lo coloca de esta forma, ¿no? De esta forma queda colocado, como ven ustedes acá, y en este caso lo fijamos con una K-wire acá, y eso es lo que se ve ahí en esa zona, ¿no? Se fija el injerto y ya está. Y nosotros, en realidad, la idea es que si la celuloartrosis fuera esta, se coloca la osteosíntesis y después se coloca el injerto vascularizado en esta zona a manera de bridge o de puente. En el polo proximal hay como una secuencia que hay de la reducción cerrada, la fijación percutánea se puede hacer o abierta, en general se prefiere abierta, el abordaje dorso radial, se diseña el injerto vascularizado, se hace la esterectomía, se compacta con cancellous bone, con tejido esponjoso, y se coloca el injerto a manera de bridge acá, como ven acá, solamente ahí en esa parte. Cuando hay, esto es un tema muy complejo, que es que cuando uno tiene una celuloartrosis fallida, ¿no? Que esta condición es muy crítica para el hueso,
porque se plantea un problema de instrumentación. A veces acá, en esta condición, los tornillos no sirven para esto y solamente se puede fijar con K-wire, alambre de Kirner, que el resultado es lo que ven acá a manera de puente. Y ustedes ven acá la secuencia que uno tiene con respecto a esto. Nosotros tenemos una clasificación que usamos, que es lo que denominamos como tuberculosis primaria, aquella que ha sido tratada en forma conservadora o con inmovilización, que está en el polo proximal o en la cintura del escafoide. La secundaria es cuando se le ha colocado injerto y se ha colocado K-wire, pero siempre en el tercio medio, como ven acá, en la cintura del escafoide. Y la recalcitrante cuando ha sido operado previamente y se le ha colocado injerto de hueso K-wire y es a nivel del polo proximal. Siempre la condición de la recalcitrante, aunque haya sido operado una sola vez, ustedes fíjense, se puede apreciar en estas imágenes radiográficas la extraordinaria dificultad la dificultad en la estabilización de eso, en la instrumentación del polo proximal. Nosotros los casos que tenemos donde hemos perdido la posibilidad ha sido por un problema de valoración de la fragmentación del polo proximal. Esto no se puede saber con una placa radiográfica, no se puede saber con una resonancia magnética. El único estudio que nos da cierta digamos, certeza con respecto a la fragmentación es la tomografía, el tomogram, y bien, por supuesto, los fumadores crónicos y los obesos y cuando ya es un snack, ya la posibilidad, y siempre las técnicas es difícil porque se extruye el injerto vascularizado, o cuando involuntariamente el pedículo se rota, o cuando hay una deformidad en la inapropiada corrección o reducción de la deformidad. La verdad que cuando han pasado los años ha sido muy difícil definir. Yo leo permanentemente los trabajos, no solamente en el tema de la muñeca, sino en otras partes del organismo, al menos del miembro superior, y veo una extraordinaria dificultad para definir lo que es una necrosis avascular. La necrosis avascular uno define que el tejido no es no viable y demás. Pero en la necrosis avascular, por ejemplo, puede haber fragmentos, miren, como este fragmento que está acá, que es un fragmento que sobrevive, sin embargo, que sobrevive o está vivo. Y sin embargo, acá, en esta área, hay un fragmento que está muerto. Y puede sobrevivir la muerte y la vida en un terreno donde no hay una frontera definida, clara, sobre los tejidos. Si uno mira la resonancia magnética ve que el tejido donde hay cavitaciones y problemas acá, y sin embargo acá se ve una pérdida de la trabeculación, pero todavía mantiene la estructura. Esto hace difícil. Entonces, el problema de la necrosis avascular es definir qué grado de necrosis tiene esto, cuáles son las áreas que están involucradas. Y lo que no sabemos es en un área pequeña, como el polo proximal, de lo que hablamos cuando hablamos del polo proximal. ¿Qué cantidad de tejido viable o qué cantidad de tejido instrumentable tiene el polo proximal? La instrumentabilidad es una palabra que da mucha idea práctica de lo que hay que hacer. Para mí, si el hueso está como es un hueso que está escleroso, es un hueso que está instrumentable. Este hueso no es un hueso instrumentable. Acá se perdió la chance de hacer reconstrucción. Está colapsado. Acá está perdido el polo proximal.
Entonces, acá lo único que queda son soluciones de rescate, nada más, en donde ya no cuenta mucho el escafoide. Y hay muchos escenarios. Este polo proximal es completamente diferente a este. Este es un polo proximal que es viable para un injerto vascularizado. Este es un polo proximal que es crítico porque la densidad mineral ósea de este polo está comprometida, está crítica. Lo más probable es que no tengamos ningún tipo de resistencia o de área de sujeción de la fijación. Y si uno mira la tomografía computada de ambos casos, va a ver la dificultad que existe con respecto a esto. Nosotros, entonces, en pocas palabras, para terminar, quisiera decir que las claves del éxito en la pseudoartrosis de escafoide está en clasificar el estadio el estadio de la pseudoartrosis es a través de la estabilidad, el tipo de deformidad, el grado de fragmentación que tiene el hueso y, si es posible, la instrumentación. La necrosis vascular, por definición, es difícil de definirla con claridad. Y, por supuesto, la tercera cosa es que el alineamiento carpiano, que es como muy importante. Y siempre la ventaja o el objetivo de la cirugía es la remoción del tejido que no es viable y que tenga pleno contacto el injerto con la zona receptora, restaurar la vascularización y logrando que pueda ser logrado con una fijación lo más estable posible. Bueno, eso es lo que tengo para decir. Seguramente habrá preguntas y demás, pero eso es todo. No sé si Sara me está escuchando. Sí, señor. Deje compartir pantalla, doctor, y ya le damos paso al doctor Suárez. Eso, perfecto. Perfecto. Bueno, doctor Seidenberg, muchas gracias por su valioso aporte y yo estoy seguro que va a haber muchas preguntas al final también. En este momento en Buenos Aires son las 10:24 de la noche, pero el doctor Seidenberg muy amablemente nos va a estar acompañando hasta el final del webinar. Entonces, las preguntas que tengan, por favor, van a ser bien recibidas. Dr. Shin, good evening. Please open your microphone. Good evening. It's great to be here. Thank you very much. What a wonderful lecture from Professor Zeidenberg. I enjoyed it very much. Yeah, we all did. Thank you very much for being here with us tonight. So finally you made it home. So I already introduced you to the auditory, so you can begin anytime you want to. Thank you very much. Is my screen seen by you right now? Yeah. Super. My job tonight is to talk about free vascularized bone grafts for scaphoid non-unions. The problem, as already addressed by Professor Zeidenberg, are several things. First is carpal collapse, the proximal pole, which can be very small and avascular, and the fact that many of these patients have had prior surgery with chronic changes and significant bone loss. I call it the trifecta of the scaphoid non-union disaster. Patients that have carpal collapse, proximal pole avascular changes, and prior surgery with bone loss. So the issues I think that we have to address, and that were very nicely pointed out by Professor Zeidenberg, is does avascular necrosis exist? And if it does exist, how do we compare vascularized versus non-vascularized graft? And if we look at the outcomes critically across the globe, why do some people have a very high union rate and others do not? Well, if AVN is the issue, we have to understand that the diagnosis of avascular necrosis is really a histologic diagnosis corroborated by radiology. In surgery in our patients, we rely on intraoperative bleeding and scrapings of the scaphoid. However, to truly prove avascular necrosis, the entire pole has to be removed and undergo
histologic fine slice histology, which is not practical, and it removes the scaphoid and thus destroys our ability to fix it. When we compare vascularized versus non-vascularized graft, there are very few human prospective randomized trials because there are so many different variables, and we have to go to animal models. An animal model that was performed by Dr. Bishop in our lab looked at such a model with a dog model. He took 14 dogs and on one right side did 14 vascularized bone grafts, and on the opposite side did non-vascularized bone grafts. The dog has a vessel similar to the 1,2 ICRSRA and has a bone called the scapholunate bone, which is a single homologue of the scaphoid and the lunate. In this study, the proximal pole was removed. It was taken and dipped in liquid nitrogen and frozen in super glue to prevent anything from making it alive. Then the vascularized bone graft was placed, and one dog had one paw with it ligated, and the other one, it was patent. The interesting thing is, at the end of the study, the vascularized bone graft side healed in 72% of the dogs if they were casted, and if they were casted more than 3 weeks, almost all of them healed, whereas the conventional side, not one single graft healed. And this was proven in histology, where the vascularized bone graft had good osteocytes and the conventional side was basically osteonecrotic, proving that vascularized bone grafts did indeed work. So the question is, what vascularized bone graft do we use, and what is the role of the free vascularized bone graft? Are vascularized bone grafts really necessary? Some of my colleagues in the United States say they are too complicated, too technical, and we shouldn't need microsurgery. And my own colleague, Scott Wolf, even wrote a paper saying that vascularized bone grafts outperform non-vascularized bone grafts, but is now perpetuating and condoning non-vascularized bone grafts for scaphoid non-unions with avascular necrosis. So we choose vascularized bone grafts for 3 reasons. 1, they maintain cell viability. 2, there's no creeping substitution into a dead bone matrix and allows for primary fracture healing. And finally, there's less resorption with maintenance of structural integrity and strength. The 1,2 ICRSA vessel, which was clearly defined by Professor Zeidenberg, has been a wonderful addition to scaphoid non-union surgery. When we looked at the results, initially the results were very, very good, followed by several reports that said they didn't do so well. We even looked at our own results very, very carefully and found that we had a 71% healing rate, which was very good, especially since if avascular necrosis was present, we had close to a 70% union rate. But when we looked carefully at our failures, we found that if you had carpal collapse and avascular necrosis, you had a much, much higher rate of failure. And these were many of our patients. So we basically said that pedicle grafts didn't work well if there was significant carpal collapse, and this was most likely what Fisk told us about correcting scaphoid length. So we had a hypothesis that we needed a large interposition graft with vascularity. And so the question became is, where can we find a graft that had structural integrity, good compact bleeding bone up to 15 millimeters in length, with easy to find anatomy and a low donor site morbidity? We found this in the knee. We had lots of experience with cortical periosteal grafts, and we decided to study the vascular supply of the knee and found that the medial aspect of the knee had a consistent blood supply, with 100% of the vessels having this medial-superior genicular artery and about 90% having this osteoarticular branch of the descending genicular artery. When we looked at vascularized perforators into bone,
we found the inferior distal quadrant to have the highest number of vascular perforators and be the ideal place to harvest a vascularized bone graft from. And this bone graft is beautiful cancellous bone with a thin cortical periosteum, which the blood vessel goes into. And when we look at the bleeding of this, with the tourniquet down and removing the graft, the blood vessels start pumping right away, the periosteum starts to bleed, and within a few seconds, the deep layers of the bone demonstrate excellent bleeding when the tourniquet is deflated and the vessel is kept together and before it's transected. So excellent bleeding bone. You can get a long pedicle with a beautiful piece of cancellous bone, and this is an example of a patient with a prior surgery, a humpback deformity, bone loss, and proximal pole avascular necrosis. With the tourniquet down, there's no bleeding of the proximal pole, and once you remove that callus, fractured callus, you correct the deformity, and you have a very small proximal pole. And when we start trimming down the necrotic and non-vascularized portion of the non-union, you end up with a very large defect. This defect is spanned by a 12 to 13 millimeter vascularized bone graft. The periosteum is with the vessel, and the vessel then comes down the forearm. The microsurgery is done to the radial artery and to the venae comitans, and the result is a beautifully placed vascularized bone graft with an interposition screw, correction of the humpback deformity, and 3.5 months later, there is vascularization as well as bone healing throughout the entire scaphoid. The outcome of this patient was very good in terms of restoration of hand function, and his motion is equal to his preoperative motion with a healed scaphoid non-union and excellent radial ulnar deviation, as well as excellent knee function with minimal donor site morbidity. The knee has pain for about 4 to 6 weeks and then does quite well thereafter. Unfortunately, not all patients can have screw fixation, and a majority of revision surgery with prior surgery requires K-wire fixation, where the K-wires need to be removed for up at 12 weeks after surgery once the vascularized bone graft is incorporated. We initially looked at our outcomes of the 1-2 ICRSA compared to the medial femoral condyle in patients that had avascular necrosis and carpal collapse, and found that the medial femoral condyle graft was not only a higher union rate, but a lesser time to union. Subsequent studies, which were just recently published this year, demonstrated that if we had primary non-unions with humpback deformity and AVN, we had a 94% union rate. However, if they had prior surgery, and this is 1 to 2 prior surgeries, the union rate decreased about 10%. However, we were able to get 84% of the non-unions to heal. These are outstanding rates considering the difficulty of carpal collapse as well as avascular necrosis. The question then, it was always asked, are vascularized bone grafts needed? Because many people find them technically difficult, they call it complicated, and they don't want to do microsurgery. In order to answer this question, we looked at our own data between a 13-year period of 109 scaphoid non-unions. There were 31 patients that had iliac crest bone graft placed as an interposition, 33 with the 1-2 ICRSA, and 45 with the medial femoral condyle. We found that the medial femoral condyle group had the highest number of prior procedures, the highest number of intraoperative avascular necrosis, and the highest number of carpal collapse. So in essence, the medial femoral condyle group was the absolute worst case scenario of the scaphoid non-unions in all 3 groups. When we looked at the fracture location, it's pretty clear that the 1-2 ICRSA was really used for the proximal pole, and the medial femoral condyle and the iliac crest graft were used for waist fractures.
When we look at the union rate was the highest in the medial femoral condyle group, and it had the fastest time to union. Basically, the medial femoral condyle group outperformed the iliac crest bone graft, interposition graft, and the 1-2 ICRSA in the worst case scenario non-unions in the Mayo Clinic series. Our current experience is about 120 to 130 scaphoid non-unions with the medial femoral condyle vascularized bone graft. Every one of the patients has had avascular necrosis, humpback deformity. The average graft size is about 11 to 12 millimeters, and the surgery is performed with 2 teams, one at the knee, one at the hand, and the average time of surgery is about 2.5 hours. We have failures with 9 failures of 120 plus surgeries, and these include failures in the primary group as well as the previously operated on group. I think it's important to look at other vascularized bone grafts. Matholin describes a very nice volar distal radius graft, and the Austria group describes a free vascularized iliac crest group. However, you read these series carefully, Matholin's series and HARP series were only performed in cases without bone loss or carpal collapse. In a personal communication with Christoph Matholin, he told me that many of his patients did not have AVN in the series, making comparison very difficult. There are contrarians to the belief that vascularized bone grafts are needed. Our colleagues in New York basically said they got 100% union rate with their 35 non-unions, and that AVN does not exist based on pathology, and thus vascularized bone grafts are needed. We answer this by vascularity was assessed with a tourniquet up. They only had primary scaphoid non-unions, and they didn't have many compared to Professor Zeidenberg's as well as our experience in Rochester, Minnesota. I say it is very important to compare scaphoid non-unions carefully and not to combine the scaphoid non-unions into a single problem with a single solution. And having multiple treatment arms, including pedicled vascularized bone grafts, free vascularized bone grafts, and cancellous non-vascularized bone grafts are all necessary for us to be successful scaphoid non-union surgeons. There's definitely a role for more complex micro procedures to improve our results, and scaphoid surgeons should be adept in all types of surgery and not limit their options. I thank you very much for your time and your attention. Thank you, Dr. Shin. Very interesting conference. So we are starting to receive some questions. I will start with them at the end of the conference. Excellent. Okay, thank you very much. So, Dr. Hellman, buenas noches. Ya falta que conectes el micrófono. Listo, ahora sí me oye. Listo, sí, doctor, ya, perfecto, ya estás al aire y ya es compartir la presentación y ya puedes empezar cuando quieras. Muchas gracias, doctor. ¿Ya están viendo la presentación en pantalla? ¿Me podrían confirmar? No, señor. Todavía no. ¿Tiene en la pantalla al doctor Seidenberg y al doctor, sí? Sí. Entonces sí, ya. Entonces solo es que ponga la presentación, doctor. Perfecto. ¿Ahora? Perfecto. Sí. Sí, ya. Bueno, agradezco la invitación para participar en esta muy interesante reunión. A los invitados que me precedieron, al doctor Chin y al doctor Seidenberg. Voy a hablar sobre algo que es un tema clásico, que es la utilización del injerto tricortical para este difícil problema con el cual nos enfrentamos muy frecuentemente en nuestra carrera como cirujanos de mano.
Los retardos de consolidación de las fracturas de escafoides se pueden presentar en promedio en un 10% de todas las fracturas. Y es un gran dilema dado la alteración en la morfología y en la topografía que conlleva la ubicación del escafoides dentro del carpo. Además, con una fisiología vascular que, como ya lo ha denunciado el doctor Seidenberg, es muy complicada. Las repercusiones en la biomecánica de la muñeca van a conducir a problemas artrósicos severos, y de ahí que la reconstrucción de esta estructura tenga que ser muy bien planificada, teniendo en cuenta las fuerzas que va a soportar el hueso, las características que tiene que volver a reasumir después de haber estado esta anatomía rota desde mucho tiempo atrás. Hay una serie de factores de riesgo para que no se produzca la consolidación de las fracturas. El doctor Sayek, en una revisión sistemática publicada en el 2014 sobre 604 pacientes, 23 artículos, logró definir 4 elementos importantes. El más importante es el retardo en el diagnóstico de la fractura de escafoides. Además está el desplazamiento de la fractura, la ubicación de la fractura en zonas de pobre vascularidad como en el polo proximal, van a contribuir al desarrollo de este problema. De tal forma que cuando se produce la no unión de la fractura de la cintura del escafoides, la carga de fuerzas y los fenómenos de reabsorción van a producir un colapso de la cortical palmar, que va a llevar a la que nosotros llamamos la deformidad en joroba o al humpback, que no es más que el resultado de la alteración de las cargas a nivel del carpo con una traslación proximal de la segunda fila hacia la primera fila, lo cual va a manifestarse en lo que nosotros llamamos el snack wrist. Finalmente, este snack wrist va a producir una artrosis tanto del espacio radiocarpiano como del espacio intercarpiano. Esto tiene una serie de repercusiones funcionales para el paciente, entre las cuales está la presencia de dolor, la presencia de tumefacción en la muñeca, sumado a esto una disminución en la movilidad que se ha cuantificado según algunos estudios en promedio de un 30% y una disminución de la fuerza del agarre que puede estar alrededor de un 55%. La solución para esta situación pues buscar restablecer la forma y la unidad del escafoides, descolapsándolo de la parte palmar y rellenando el defecto que queda, que es un defecto generalmente de forma trapezoidal, con un injerto que sea suficientemente fuerte de hueso córtico esponjoso para de esta forma restablecer la conectividad entre las filas del carpo. El doctor Geisler publicó en el año 2012 un instructional course donde hacía como una revisión de qué estaba de moda y qué no era lo adecuado para hacer con el manejo de estas fracturas de escafoides, de la pseudoartrosis de escafoides. Y hay una zona en la cual circunscribió el uso de los injertos corticoesponjosos en forma trapezoidal o en forma de cuña, que es para las no uniones que se encuentran a nivel de la cintura y que presentan deformidad en joroba. Si nos vamos a la clasificación de Herbert y Fischer, la indicación está dada para las pseudoartrosis establecidas, que son específicamente las del grupo D, principalmente las del grupo D2. Y hay otro autor que es la clasificación del doctor Ikeda. Yo lo saqué de un artículo del doctor Uesato del 2016, en lo cual Ikeda habla de 3 tipos de pseudoartrosis. Una lineal, simple, estable, que preferiblemente es manejable únicamente con una fijación que comprima los fragmentos. Un segundo tipo, que es una forma quística que se puede manejar mediante la aplicación de injertos esponjosos y nuevamente una técnica que comprima los 2 fragmentos. Y un tercer tipo, que es un tipo escleroso y desplazado, que sí amerita la colocación de un injerto estructural
fuerte, más nuevamente algún sistema de fijación que permita darle estabilidad a este injerto. El doctor Geisler, en el mismo Instructional Course que nombraba anteriormente, hace la clasificación en estadios desde 1 hasta 6 de las no uniones desde el punto de vista radiográfico y recomienda la utilización del injerto tricortical para las clasificaciones de grados 4 y 5, que es cuando se produce las deformidades con resorciones mayores de 1 milímetro y con colapso o con deformidad de la cintura del escafoides. Aquí hago una tabla que trata de sintetizar los injertos corticoesponjosos que más frecuentemente se han utilizado para el manejo de este tipo de patología, comparando los de cresta ilíaca y los de radio distal, siendo que los de cresta ilíaca son estructuralmente mucho más fuertes y son más modelables para acomodarse al defecto, con la desventaja de que amerita hacer un abordaje distante, por tanto una anestesia general para el paciente, y que el índice de complicaciones en la zona donante es mucho más alto que en el de otras sitios. En el radio distal se puede tomar del mismo campo quirúrgico, pero estos injertos son frágiles, ya lo expresaba el doctor Chin ahorita, son de difícil fijación, no dan soporte estructural y si bien es cierto el índice de complicaciones es mucho menor que en el de la cresta ilíaca. También se han enunciado otros sitios de toma de injertos corticoesponjosos como el olecranon e inclusive el doctor Jeffrey Yao publicó un artículo muy interesante sobre la utilización de injertos tomados de los arcos costales. Cuando ya definimos que el paciente va a ser llevado a cirugía, generalmente ha pasado de 1 a 2 años posterior a la fractura. Y los objetivos que debemos buscar, también definidos en este estudio de revisión sistemática por el doctor Sayek, apuntan hacia 5 objetivos. 1, lograr la consolidación primaria de la zona de la pseudoartrosis. 2, hacer una restauración anatómica de los parámetros del escafoides, principalmente en la altura, la longitud, su alineamiento, buscar la mejoría de los síntomas del paciente, principalmente la parte del dolor, mejorar la función de la muñeca y en la medida de lo posible prevenir la aparición de una futura artrosis. Hay que tener en cuenta el volumen y la conformación del defecto que se va a reponer. El tiempo de evolución de la lesión es muy importante para determinar el pronóstico de consolidación. En general, en pseudoartrosis de menos de 5 años de evolución, el pronóstico es muy bueno, casi un 90% consolidan. Pero en pseudoartrosis de más de 5 años de evolución, este pronóstico de consolidación con esta técnica de injerto corticoesponjoso es cercana a la mitad. Es importante también la localización del defecto. En defectos que sean muy proximales o muy distales, esta técnica no es la más adecuada. Y lo mismo si hay antecedentes de múltiples cirugías previas, como lo dijo el doctor Chin, esta técnica no sería lo adecuado y sería más conveniente la utilización de injertos vascularizados. En la evaluación radiográfica se deben tener en cuenta el grado de desplazamiento, la presencia de resorciones que van a producir gaps en la zona de la pseudoartrosis, los ángulos que nos muestren una dorsalización del segmento intercalar o un colapso de la altura del carpo y un acortamiento de la longitud total del escafoides. Estos parámetros son importantes para el planeamiento y para evaluarlos en el postoperatorio para saber si la cirugía ha sido satisfactoria. Hay que tomar radiografías comparativas de las dos muñecas para visualizar y tratar de determinar el tamaño del defecto. A veces hay que hacer estudios complementarios como las tomografías que nos permiten visualizar mejor la deformidad en joroba de la zona de la pseudoartrosis. Y recientemente, por medio de tomografía tridimensional, se puede visualizar mejor e inclusive se puede, por medio de impresión 3D, hacer unos modelos que nos comparen el escafoides del lado de la muñeca con la pseudoartrosis
versus el escafoide de la muñeca contralateral y de esta forma poder establecer aproximadamente el tamaño y la forma del injerto. Esta imagen es tomada de un artículo en el cual el doctor Chin es coautor, que se publicó en el año 2016, en el cual por medio de estas técnicas y sobreponiendo la imagen del escafoide sano versus el escafoide con la pseudoartrosis, se puede tener una idea bastante buena del tamaño, forma y volumen del injerto que se requiere para solucionar el problema. Hablando de los sistemas de fijación para esta técnica quirúrgica, voy a referirme a 3 de ellos que son los clásicos. Arranco hablando de la utilización de clavos, fueron los primeros. Es una técnica sencilla, es una técnica económica y sirve para aquellos injertos que no nos dan una buena seguridad de un soporte estructural. Con los inconvenientes que ya habló el doctor Chin, requieren un periodo de inmovilización largo y por tanto retrasan el comienzo de la rehabilitación. Los tornillos de compresión canulados han sido nuestro caballo de batalla hasta el momento. Han sido una forma de evitar los periodos prolongados de inmovilización y nos permiten asegurar relativamente bien el injerto tricortical, pero su colocación es un poco dispendiosa, sobre todo cuando se hacen en sentido retrógrado, dado que la ubicación del tubérculo del trapecio dificulta una posición céntrica de la colocación y algunos autores entonces han propendido por la colocación en sentido anterógrado. Lo ideal que uno quisiera es poder colocar estos tornillos en un sentido perpendicular al trazo de la zona de la pseudoartrosis, pero esto no siempre es posible y hay que recurrir a otras posiciones que logren fijar el fragmento de injerto sin lograrlo estallar o perjudicar. Finalmente, las placas anatómicas han venido tomando vigencia en los últimos 3 años. Hay varios trabajos que se han estado llevando a cabo sobre la utilización de dichas placas. Es una técnica interesante, sobre todo cuando hay fragmentación del polo distal o del polo proximal y no es posible estabilizarlo en una forma con tornillos intraóseos, tornillos de compresión. Esta es una alternativa que ha venido tomando vigencia. No tengo experiencia con esta técnica. Muestro este artículo, estas imágenes son tomadas de un artículo de un grupo de Barcelona con la colocación del injerto en la zona intermedia y posteriormente la fijación con una placa anatómica con 6 tornillos. Tiene la ventaja de que evita la posibilidad de la extrusión del injerto hacia la parte palmar. Es una técnica que está en proceso de evaluarse sus resultados a largo plazo. Aquí trato de hacer una tabla comparativa entre estos 3 sistemas, resaltando la sencillez y lo económico de la utilización de los clavos de Kirchner y que tienen un menor riesgo de fragmentación del injerto. Los inconvenientes del retraso de la rehabilitación por el periodo prolongado de inmovilización, los tornillos de compresión que hasta el momento han sido pues, la técnica más ampliamente utilizada, con la desventaja de que son difíciles de posicionar y puede fragmentar el injerto. Y finalmente las placas anatómicas que dan una buena estabilidad, evita la destrucción palmar del injerto óseo, permite una rápida inicio de la rehabilitación, pero es una técnica exigente, es una placa costosa. El promedio de costo de un implante de estos es de aproximadamente $1.500 y que en los estudios que se han mostrado no muestran una mejoría tan significativa en los arcos de movilidad articular y en la fuerza del agarre. Si ya tenemos la decisión de intervenir a nuestro paciente y teniendo en cuenta estos parámetros, debemos definir entonces cuál es el tipo y fuente de injerto que vamos a utilizar con él, cuál va a ser el método de fijación y de acuerdo a estos 2 parámetros el protocolo de inmovilización. Las técnicas más utilizadas han sido la de Fisk y Fernández para cuando se quiere dar soporte y descolapsar la parte palmar.
y la de Maty-Rus para cuando no hay colapso palmar. No obstante, en el estudio radiográfico que hacemos de los pacientes antes de llevar a cirugía, prácticamente en todos existe algún grado de reabsorción y de colapso palmar. De tal forma que la técnica de Maty-Rus, por lo menos en el grupo de trabajo en el que tenemos en la clínica, hace varios años que no se ha empleado. Traigo aquí un caso clínico de una paciente de 21 años con una pseudoartrosis de 8 meses de evolución con características esclerosas e inestables de la clasificación de Ikeda y con una dorsalización del segmento intercalar. A esta paciente se lleva a cirugía, se hace un abordaje por el borde lateral del flexor radial del carpo, se separa medialmente el tendón del flexor radial del carpo, se incide a través del piso de la vaina del flexor radial del carpo hasta exponer la zona de la pseudoartrosis, tratando de preservar o de molestar lo menos posible los ligamentos radiolunar largo y el radioescafo capitate. Teniendo en cuenta una publicación que hizo el doctor Chin, se buscará reparar al final estos ligamentos para tratar de evitar la traslación o los problemas de inestabilidad ulnocarpiana. Una vez expuesta la zona de la pseudoartrosis, se procede a reavivar los bordes del hueso hasta obtener unos bordes sangrantes. Hay que liberar el torniquete, ver la presencia de zonas puntiformes con sangrado y acto seguido se vuelve a subir el torniquete, se hace una corrección de la posición en DC del semilunar, fijándolo con un clavo del radio hacia el semilunar, como también lo mostró el doctor Chin. Acto seguido se hace la colocación de unos clavos de Steinmann en el polo proximal y en el polo distal para poderlos utilizar como joysticks, para poder hacer una visualización o una mejor valoración del tamaño real del defecto que se requiere para poder corregir el colapso palmar del escafoides. Se procede a abordar la cresta ilíaca, una incisión de 2 a 3 centímetros, a tomar el injerto, y quizás esta es la parte más dispendiosa del procedimiento, proceder a modelar el injerto al tamaño, al volumen, al contorno del defecto que presenta el escafoides, hasta obtener en promedio un defecto, un injerto que mide alrededor de 10 a 11 milímetros en su tamaño. Este injerto se acomoda, se impacta en la zona del defecto de la cintura del escafoides, y una vez colocado allí se procede a hacer la fijación. Se puede colocar inicialmente un clavo de Steinmann antirrotatorio y luego la colocación de la guía canulada para posteriormente colocar el tornillo de compresión y asegurarnos que realmente esté fijando los 3 elementos, el polo distal, el injerto y el polo proximal. Se hace una radiografía postoperatoria para corroborar la longitud y que no hayan zonas del implante que hayan quedado por fuera del hueso y donde puedan erosionar el cartílago. Al cabo de 6 meses, esta paciente ya había logrado una osteointegración completa del injerto. En la literatura, los resultados de la utilización de los injertos corticoesponjosos es buena para pseudoartrosis de la clasificación de Herbert y Fischer de 1 y de 2, con tasas de consolidación que varían de un 65 a 95%, y en algunos artículos previos no mostraban diferencias significativas versus injertos vascularizados o estadísticamente significativas. No obstante, y aquí resumo un poco, este es el mismo artículo que nos mostró el doctor Chin, él lo hizo con el grupo de trabajo de la Clínica Mayo, en los cuales compararon 3 grupos con injerto tomado de la cresta ilíaca, injerto con la técnica del doctor Seidenberg y la técnica de cóndilo femoral medial, con unas tasas de consolidación muy superiores en esta última técnica, con un tiempo de consolidación también mucho más temprano en esta técnica que en las otras 2, y con un índice de complicaciones
intermedio entre la técnica del doctor Seidenberg y la de injerto tricortical de la cresta ilíaca. ¿Qué situaciones pueden conducir al fracaso en la consolidación? Están relacionadas con una inadecuada longitud del tornillo o con una incorrecta posición del tornillo, y esto es fácil que pueda suceder, o con un tamaño inadecuado del injerto. Las recomendaciones, y aquí ya trato de consolidar el objetivo de la charla que estoy dando, para la realización del injerto córtico-esponjoso es focalizarnos en las indicaciones precisas del procedimiento, que son aquellas pseudoartrosis de la cintura de los escafoides de tipo D1 y principalmente las tipo D2, y en las cuales estén en estadios iniciales de colapso carpiano, del snag wrist. Está contraindicado este tipo de procedimientos en estadios 3 y 4 del colapso carpiano o en pseudoartrosis del polo proximal o del polo distal, que son bastante raras las del polo distal. Contraindicaciones relativas cuando existan antecedentes de cirugías previas o una pobre vascularidad del polo proximal, o cuando haya patologías sistémicas como en pacientes fumadores. En síntesis, este tipo de utilización de injerto tricortical se debe planificar bien en base a estudios imagenológicos previos a la cirugía, en los que se define el tamaño, la ubicación y la forma geométrica del defecto óseo del escafoides. Se debe descartar esta técnica para pseudoartrosis hipovasculares o del polo proximal. Hay en este momento una expectativa importante respecto al comportamiento que va a tener a largo plazo la utilización de las placas. Respecto a los sistemas de fijación, si el tamaño y la fortaleza del injerto lo permite, lo mejor es fijar con tornillo de compresión. De lo contrario, es mejor hacerlo con un sistema de clavos para evitar poner en riesgo la estabilidad del injerto. Y lo paradójico es que aunque se logre la consolidación de la pseudoartrosis, esto no necesariamente garantiza que el proceso de artrosis radiocarpiana o intercarpiana no continúe, principalmente en pseudoartrosis de vieja data de largo tiempo de evolución. Eso es todo lo que tenía para presentar esta noche en la charla. Muchas gracias. Bueno, doctor Monroy, muchísimas gracias. Pienso que una muy excelente y muy completa conferencia la suya. Y bueno, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Yo creo que bastante interesantes las opiniones de todos los conferencistas, con muy buena experiencia, como conclusiones grandes. Yo creo que se puede pensar precisamente en hablar en qué caso definitivamente aplicar cuál técnica, porque pues hay múltiples técnicas, cada quien de pronto se casa con alguna técnica porque le ha ido bien, porque le gusta, por los resultados, pero pienso que las indicaciones respecto a cuándo usar un injerto óseo están claras en estadios iniciales. Creo que en este momento está enlazada a mi pantalla. ¿Cómo hago para desligar la pantalla? Doctor Germán, por favor, apaga el micrófono ahorita si quieres y ahorita ya lo abres cuando vas a responder algunas de las preguntas. Gracias. Y bueno, un colgajo óseo o un injerto óseo vascularizado se puede considerar, como ya lo dijo bien el doctor Seidenberg, en casos recalcitrantes donde haya una cirugía previa fallida, pero en la cual tampoco haya un colapso del carpo, una necrosis avascular, en el cual sí podría estar indicado ya el colgajo de cóndilo femoral. Entonces, bueno, aquí tenemos varias preguntas. Vamos a empezar a tratar de irlas pasando en orden. The first question is for you, Dr. Shin. So Dr. Claudia Arroyo from Mexico, she wants to know about the femoral condyle graft. In which size of defect would you recommend using this graft? And do you think it needs a large resection of the scaphoid in order to be able to use this graft? And also, if you would recommend it only for fractures of and necrosis of the proximal pole of the scaphoid? So the question is a great question, and the anatomy of the medial femoral condyle dictates that you have to have a minimum of about 8 millimeters by 8 millimeters by 8 millimeters. Otherwise, the periosteum that goes to the bone is too small to support
the underlying bone. So if you have a non-union, you could always take more distal pull and trim that to fit a minimum of a 1 centimeter graft. So if you think you need that graft for its vascularity and you want to use that graft, then you just excise a little more distal pull to be able to put that vascularized bone graft in. And so I think that's the best way to answer that question. Okay, thank you very much. I have another question from Dr. Alejandro Sandoval from Colombia. He wants to know if you have any kind of experience of some of your colleagues using the anatomic compression, the anatomic fixation plate. And what do you think about it? It's more stable, it gives better results at the end? My experience is very minimal with it. However, I've seen many patients come to us. It appears that many of them need to have it removed because it is a little bit too proud. And so many of my colleagues that use it say it's a two-stage process. It might be very stable, but they always have to come and take it out at a later time. All right. Dr. Seidenberg, ¿usted ha tenido experiencia o conoce experiencia de algunos colegas en Argentina que usen esta placa anatómica y con respecto a si permite mejor fijación y para injertos o para colgajos? Perdón, doctor, le falta abrir el micrófono. Ya. Yo no tengo, I have not experienced about the plate, small plate in scaphoid, but looks very stable when you put the plate or screw, but there are some impingement in the palmar side with the volar lip of the radius, and this is unavoidable. Is quite difficult because if you consider the characteristic anatomical shape of scaphoid, it's a long bone. It's minimal, but it's long bone, and long bone is supported by nails, not by plate. In that case, it's a conceptual case of you need to fix with preferably with the screw, but the K-wire is very useful for in critical cases. And I have a question for Dr. Shin, which is Alex, tell me, what do you think, what is the limit of the proximal pole viable tissue? I try to say how minimal stock bone or bone stock do you need for to achieve a good stable fixation? What is the minimal of in millimeters? I would say the most minimal is probably 4 to 5 millimeters. If you get any smaller than that, it is so hard to fix the graft to that with more than one K-wire without fragmenting it. So ideally, the bigger, the better, but I think the most minimal is probably 5 millimeters. I agree with you. These are very challenging cases. That's good to have the professor agree with me. Yeah. Ok. El doctor Monroy ya nos había dicho su opinión respecto a las placas anatómicas. Eso ya lo dejaste muy claro en la parte de tu exposición. Bueno, el doctor Riaño manda a hacer una pregunta aquí también al auditorio respecto a si han hecho el manejo de no uniones y necrosis avasculares con fresado asistido por artroscopia más inyección percutánea de autologous bone marrow aspirate concentrado, ¿sí? Y si también lo han hecho en manejo abierto, y acerca de eso, pues, qué resultados han tenido con ese tipo de técnica, cómo les ha ido, si lo hacen para cambiar el tornillo, en general, qué resultados
han tenido con este tipo de técnica. I don't know if you got me, Dr. Shin. If not, I can repeat the question in English for you. I think you were asking about the role of arthroscopy and bone marrow aspirate into fibrous non-unions. Exactly, yeah. So my experience with that is not as great as the late Joe Slade and Will Geisler. It seems like a very slick technique to get them to heal with a minimally invasive technique. And I think it's a good technique if you are adept at that. In my hands, I would probably just open the scaphoid up and bone graft it and put a screw in it. Right. Dr. Seidenberg. Yo algunas veces, sometimes I use this technique with the arthroscopy, but I think it's quite difficult to control the real alignment of the scaphoid. And Bill Geisler and Joe Slade present some cases with this. I think it's very enthusiastic, but it's not reproducible. It's not easy to do that. It's quite difficult, and you need to fix first, and after that you can put the bone marrow and the others, another component of chemical. But I think it's very enthusiastic point of view, but in really it's difficult to say, and there are no paper who support this opinion. Okay, Dr. Monroy. No tengo experiencia con la fijación por medio de artroscopia. Sí debo aclarar que la utilización de injerto de esponjosa está, como lo presenté en la charla, para aquellas pseudoartrosis que no tienen mayor colapso, que no han presentado una deformidad en joroba del escafoides. Hay algunos artículos que muestran un resultado similar entre la utilización del injerto de esponjosa versus el de corticoesponjosa, pero realmente el soporte estructural es muy necesario para que el escafoides pueda cumplir su papel nuevamente biomecánico. Pero no tengo experiencia personal con la técnica artroscópica y con la aplicación de injerto de esponjosa. Ok, perfecto, gracias. Bueno, otra pregunta al doctor Raño. Empiezo con usted, doctor Monroy, respecto a si tiene algún colega o usted ha estado de pronto usando un trasplante de polo proximal de la mate para reconstrucción del escafoides usando además un tornillo de compresión, o si conoce la experiencia de algún colega y qué opina al respecto. No conozco experiencia con esa técnica quirúrgica. Dr. Seidenberg? No, tampoco, no tengo experiencia, no. Dr. Shin, have you had any kind of experience using the transplant of the proximal pole of the hamate bone to reconstruct the scaphoid, or the experience of some of your colleagues? Some of my colleagues are very enthusiastic about that. My opinion is I do not want to injure another part of the carpus to fix a injured part of the carpus, so I will try not to do that. Okay, perfect. Una aclaración, Julián. Sí. Hay un artículo del doctor Jeffrey Yao en el que muestra la utilización de un injerto tomado de arco costal con de la unión condrocostal, que él sí la utiliza para reconstrucción de polo proximal como injerto libre no vascularizado, con resultados no tengo en la mente en este momento, pero están como 70 y algo % de índice de consolidación con esa técnica.
fueron poquitos pacientes, fueron alrededor como unos 15 pacientes que los que él mostró en el artículo. Okay, gracias. I have a question for Dr. Shin. Any kind of predictor in order to decide to operate a patient with an acute scaphoid fracture with a vascularized bone graft? So if I see a waist fracture acutely, I would say no. The only indication for a vascularized bone graft is a very proximal pole fracture where it would be a simple to do a 1-2 ICRSA in addition to a dorsally placed screw to just assist it in healing. There's no data out there on this. It's a personal feeling. If I have a bad proximal pole, very displaced fracture, I may add a 1-2 ICRSA because it adds very little time to the procedure and it gives me a little insurance and it makes me feel better. But please note, there's nothing out there to support that in the literature. Okay. Thank you, doctor. ¿Alguna opinión al respecto, doctor Seidenberg, que quiera darnos sobre ese punto? I absolutely agree with Alex. It's true. It's not support by literature. They use the vascular bone graft and fracture. But if you have a critical, very small proximal pole, maybe it will be useful, but I don't think in fracture do you need to use a vascular bone graft. All right. Bueno, estas fueron todas las preguntas. Ya no tenemos más preguntas del auditorio, entonces muchas gracias, doctor Seidenberg. Sabemos que ya está tarde en Argentina, pero muchísimas gracias por su aporte. Este fue un webinar bastante enriquecedor, bastante interesante. Dr. Monroy, Dr. Shin, thank you very much. It was an awesome. Muchas gracias. So thank you very much. Muchas gracias. Thank you again for your effort to this participation in this webinar. And Alex, it's a pleasure to hear and learn and again from your talks. Well, thank you, both of you. I've had a great evening. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor Chin, doctor Seidenberg. Muchas gracias al auditorio. Les recuerdo que este webinar estará próximamente disponible en nuestra página en YouTube. Pueden seguirnos siguiendo el link de Asosimano o también en la página web de Asosimano va a estar descargado en próximos días para que quien quiera revisarlo, repasar. Estuvo bastante interesante. Muchas gracias a todos por su participación. Nos veremos ya el año entrante. Hasta luego. Feliz noche. Gracias.